Dale, vamos ahí. Amigos de Semblanza, bienvenidos al programa del día de hoy. Hoy es una semana especial para nosotros porque vamos a conversar con un ciudadano de nuestra provincia, la provincia de Chincha, que ha tenido participación muy importante en algunas fases de la historia, por ejemplo, del Colegio Pardo, como estudiante, como destacado deportista, destacado escolar, también como autoridad edilicia, y un privilegio que lo tuvieron pocos, estar directamente formando parte del comité de la comisión que participó de la exhumación y traslado de Melchora Saravia Tazaico desde el Cementerio General de Chincha, a donde se encuentra actualmente en su mausoleo ubicado al costado de la parroquia San Pedro en el distrito de Grocio Prado. Hoy vamos a dialogar en el programa de Semblanzas con Óscar Héctor Belit Bailetti, un destacado ciudadano de nuestra provincia, quien nos brindará importante información de la cuna de campeones de la capital de la cordialidad, de la benemérita, la patria, Chincha. Bienvenidos a Semblanzas del día de hoy. Bien, amigos de Semblanzas, damos inicio al programa del día de hoy. Es grato para nosotros conversar, como ya lo hemos anunciado, con un destacado personaje de la provincia de Chincha que ha aportado mucho a nuestra tierra. Desde que fue estudiante del Colegio Pardo comenzó a destacar, a resaltar el nombre del Colegio Pardo, glorioso Colegio Pardo. Asimismo, cuando le correspondió ya hacer su vida ciudadana, se involucró mucho con la parroquia de Fátima, por ejemplo, y también ha permitido trabajar desde la Municipalidad Provincial de Chincha en su condición de regidor. Y por cierto, tuvo una participación muy especial que ya lo hubieran deseado muchos durante la exhumación y el traslado de Melchora Saravia Tazaico desde el Cementerio General de Chincha hacia su pueblo, el distrito de Grocio Prado. Nos referimos al amigo Óscar Belit Bailetti. Amigo Óscar, bienvenidos a Semblanza. Muchísimas gracias, amigo José Luis, por esta entrevista. Para mí es un orgullo estar con usted porque conozco el trabajo que realiza también en recuperar toda la tradición que existe en Chincha dentro de muchos personajes que inclusive han dejado de existir y otros que todavía viven y conocen bastante la realidad de cómo inició nuestra querida Chincha. Y hablando de tradición de antaño, usted lleva un apellido de una familia muy particular en la provincia, y no solamente a nivel de nuestra Chincha, sino a nivel nacional y hasta mundial. Por ejemplo, usted es familiar del politólogo Juan Belí Granda. Sí, efectivamente, don Juan Belí Granda, aunque ustedes no lo crean, él es un poco mayor que yo,
y viene a ser mi sobrino, debido a que él tiene otro hermano también, Ernesto, que fue director del Hospital del Niño. Ellos eran hijos de don Ernesto Belí Granda, el profesor de Historia del Perú del Colegio Pardo. Él era muy conocedor de la historia de la ciudad y nos conocimos muy bien, nos criamos cerca. Él vivía en la calle Italia, yo en Pedro Moreno, y la realidad es que yo he llegado a conocerlo bastante hasta cuando estuvo como embajador en Israel, y luego de Israel vino al Perú llamado por el gobierno de aquel momento para que se haga cargo del servicio de inteligencia, y al cual tuve la suerte de acompañarlo también año y medio. Y hablando de rangos familiares o de ese tipo de personas que forman parte de su núcleo familiar, también tenemos un colegio, una calle, Ernesto Belí Ruiz. Sí, efectivamente, don Ernesto Belí Ruiz fue diputado 2 veces representando al departamento de Ica, y también fue 2 veces subprefecto de la provincia. Un historial muy grande porque antes no había en Chincha más que la Policía Nacional y el subprefecto, que eran las autoridades máximas. Por ejemplo, si había una queja de que un joven se había robado una gallina o se había metido a la casa de otras personas, porque a veces la gente mucho trabajaba en el campo y las casas las dejaba abiertas, ¿no? Pero siempre nos faltaba alguno de ellos que se llevaba algunas cositas y, por ejemplo, llegaban el policía ante mi tío a decirle: he traído un joven que se ha robado una gallina, y está el señor que se queja que era su mejor gallina y su engreída, etcétera. Bueno, ¿y por qué te has robado la gallina, hijo? ¿Sabe qué? Es que mi padre se ha ido de viaje y no nos ha dejado para el almuerzo, y yo la cogí, le jalé el cuello y ahí le hemos cocinado. Bueno, ya ve usted, señor, no ha sido simplemente por hacer daño a ustedes, a la familia. ¿Cuánto le cuesta esa gallina? Inmediatamente la cancelaba, ¿no? Y luego venía otras personas así, y ya si eran cosas más fuertes, decía: enciérrenlo ahí 24 horas, que duerma 24 horas. El otro que se ponga a limpiar simplemente la plaza de armas. Habían casos en que, por decir, llegaba una chica embarazada, porque antes en Grosio Prado, Sunampe, en la zona de la Campiña, jamás dejaban que las niñas vayan al colegio. Solamente iban los hombres, las niñas se quedaban en la casa. Pero habían pues los palomillas que se enamoraban de ella, y entonces también se encontraban, antes se sembraba la chala, el maíz, bueno, hacían sus travesuras, y venían los padres también a quejarse. Que ese señor, este joven ha embarazado a mi hija. ¿Ahora qué va a hacer? ¿Yo cómo voy a hacer que mi hija siga trabajando o siga siendo parte de la familia? Porque si ya cometí este error, yo no la quiero. Entonces mi abuelo, mi tío conversaba con él, llamaba a la mamá, al papá, le ponía en orden y decía, inmediatamente llamaba al señor policía: llame usted al señor cura. De matrimonio. Así que allí mismo lo casaba y le decía: te vas a ponerte a trabajar. Entonces eso tenía él que solucionar rápidamente. Ahora te cuento, mi tío, cuando él fallece, sus hijos eran militares. Uno era de la escolta del presidente del Perú, y llegaron en la escolta a hacer guardia en el momento que estaba velándole. Y con unos primos nos pusimos a mirar, a observar, y llamamos a unos hijos de él: ¿y por qué esas 2 colas? Ustedes han hecho formar 2 colas ahí, como 60 personas de todas las razas. Son sus hijos, me decían. Y tuvo 68 hijos, todos registrados, reconocidos. Entonces, cuando alguien llegaba con problemas de que había embarazado a una mujer, le decía: anda, vete a tu casa nomás. O si llegaba después una de sus queridas, decía: estoy embarazada. ¿Y por qué te has dejado? ¿Por qué te has descuidado? Y llamaba a su hermano. Su hermano, mi otro tío, era distribuidor de Singer en el Perú. Entonces inmediatamente le decía: ¿sabes qué? ¿Dónde vives? Dale tu dirección, llévale una máquina a su casa para que aprenda ella a hacer ropa y venda, y de eso viva y de eso cría a mi hijo.
Esa era su enseñanza, por eso yo siempre saco anécdotas, historias, y de acuerdo a lo que yo sumo, Grocio Prado ha sido uno de los primeros que se han dedicado a las confecciones. Antes hacían ternos hasta para los presidentes, para los senadores o diputados. Allí ha nacido eso de que también en una época hablé con los de Textil del Valle y me decía, sí, el 60% de mercadería que llevamos nosotros y es de Grocio Prado la producción. Sí. Grocio Prado siempre se ha destacado entonces, y usted nos da una buena referencia a través de la anécdota entonces, que aquellos que no podían tener un estudio, como decían nuestros abuelos, por lo menos tenían una ocupación que les permitía generarse honradamente sus recursos económicos. Interesante, pero nosotros solamente, don Oscar, hacíamos referencia a esto para ver su grado de consanguinidad que posee usted, pero usted ha logrado destacar con luz propia. Por ejemplo, usted es egresado de su educación primaria y secundaria del Colegio Pardo en una época donde destacaron muchos maestros. Exactamente, cómo no olvidar, había una cantidad de maestros muy respetados, llegaban bien internados, bien limpios, bien peinaditos, que nos daban el ejemplo para que los alumnos también llegáramos de igual manera. Y al escucharlos a ellos era como que nos narraban una película, ¿no? Por ejemplo, el profesor Gontrán Pachas, cuando nos hablaba de literatura, cómo narraba de una manera que como que si estuviéramos viéndola a esa persona, ¿no? De Cervantes, hablaba de cómo Sancho Panza se iba al costado de él, ¿no? Que si los Pedros ladran es señal que estamos avanzando, así que esas cosas siempre se quedaban impregnadas y guardadas, y la forma como cogía así Esos trazos de letra especial. dibujándolas, qué hermosa letra dejaba, ¿no? Y todos teníamos que ir copiando rapidito, antes no había libros que nos den de eso, y a la semana siguiente nos tomaba acá una prueba. Salía uno a la pizarra a explicar, ¿no? Era bonito después de don Galvez Ronceros, que hablaba de botánica, el doctor Lisbán García, que nos hablaba de todo lo que era de las vivencias, de las enfermedades, de cómo podía uno tener la alimentación que debería de tener para un buen crecimiento, un desarrollo, que si tú venías acá sin desayuno, pues por eso se estaban cayendo ahí en el patio, y a veces muchos, no sé si trabajaban de panadero, porque decían, el panadero se ha quedado dormido, ¿no? En el sillón muchos jóvenes era por falta de tomar desayuno, porque se venían caminando de Grocio Prado de Sunampe, salían temprano y venían caminando y después regresándose a caminar otra vez, porque a las 12 nos íbamos a almorzar y regresábamos a las 1:30. Ah, usted es de la época en que se estudiaba, como dice, todo el día. Todo el día, y sábado también mediodía, ¿no? Entonces, Cual obrero de una empresa. así es, y no podíamos hacer, por ejemplo, tampoco a la hora de recreo ninguna travesura fuerte o de golpizas, de bullying con los jóvenes, porque cada 2 salones había un auxiliar que nos estaba observando y mirando. Y también teníamos 3 instructores, había un capitán Sumari, un teniente Picuaga y un alférez, el técnico Chávez, uno bajito, de bigotitos, que me disculpe que su familia todavía vive y es chinchana, le decíamos, ahí viene Hitler, ¿no? Y todo cuadradito, ¿no? Por su apariencia física. Sí, y él nos llevaba en caminatas hasta Portachuelos, a todo el colegio, ida y vuelta caminando. Eran tiempos en que también los exámenes eran orales con balotario, una exigencia que no lo ha visto las generaciones actuales. Sí, sí, muy interesante era eso, y qué miedo, ¿no? Cuando estábamos esperando nuestro turno, que nos llamara ahí el profesor bien sentado en el pupitre, y a todos más de 10 metros de distancia para que no soplen a nadie. Entonces cuando uno comenzaba a tomarle, a ver, saque su balotario, sacaba tu balotario y te hacía las preguntas. Y a veces te cambiaba las palabras el profesor, que te ponía nervioso y no sabía si era o no era las 5 o no era las 5. Pero siempre, si estudiábamos, lográbamos salir.
Tengo una historia sobre ese caso también que se me ocurrió en alguna oportunidad con un grupo de amigos que nos poníamos a jugar hasta tarde, de poste a poste hacíamos la canchita de fulbitos, jugábamos y nos acostábamos ya a las 10, 9, nuestros padres nos mandaban a dormir. Entonces yo les decía a ellos, mira, no hemos estudiado y mañana tenemos con este profesor que es muy exigente. Entonces, ¿qué tal si nos levantamos a las 4 de la mañana? Yo les paso la voz o que nos pasara la voz un señor que era nuestro entrenador, nos acaban de entrenar a correr al estadio gratuitamente. Acá hay como 5 señores que siempre nos sacaron al estadio. De allí fue mi hermano también que fue representando al Perú en Colombia, en Chile, conjuntamente con Fernando Acevedo, que era don Balsa Tazara, el profesor de Ertriano, el maestro Torres, que vive en la calle de Los Ángeles, y un señor, Julio Márquez, que vendía querosene y que soldaba ollas y que se iba en su triciclo hasta Cañete, hasta Pisco, corriendo detrás de su hijo, que era medio inválido, ¿no? Todo eso ellos nos mostraban, nos enseñaban, y le digo, vamos a estudiar. Y entonces salimos una noche y volvimos a salir toda la semana que nos tocó el examen. Y todos salimos muy bien. Y después fue una copia fiel de que todos los años, todo Chincha, usted salía a las 4 de la mañana, todos los jóvenes aquí, allá, por acá, siempre nos faltaba el enamorado que estaba bajo el árbol y no estudiaba, ¿no? Todas esas cosas eran muy interesantes. Lo que ahora algunas academias llaman las amanecidas prácticamente. Claro, uno se amanecía y mire, no nos dormíamos en el aula, nos poníamos a jugar a la hora del recreo, hacíamos nuestro deporte, teníamos buenos profesores de educación física, que hacíamos taburetes. Los fines de semana yo me iba a hacer argollas, que había un parque en la avenida Pardo, ¿no? Mucho ejercicio y eso creo que nos ha mantenido siempre fuera de andar en malas cosas como hay ahora. Por eso es muy necesario que los padres se preocupen de sus hijos, en ese sentido. Y usted, como estudiante del Pardo, destacó también en el fútbol, incluso llevó, como se dice, la banda de capitán de la selección pardina. Sí, efectivamente, ya desde segundo de secundaria me pusieron en la selección y varias veces estuve de capitán, íbamos a jugar a Barranca, a Cañete, a Ica, a Pisco. Nos traíamos las copas toda la vida y bueno, era el hombre gol, ¿no? Porque los días lunes me sacaban adelante a felicitar de que tenemos este joven, que yo no sé dónde sacaba tal velocidad, porque lo que yo tenía era velocidad y patada, tenía una fuerte patada. Entonces los volantes les hacía seña que me la lanzaran al vacío y yo cuando volteaba ya la defensa ya estaba el gol, ¿no? Y después esa copia lo hicieron los europeos. Los europeos jugaban así, con pases largos nada más y eran goles, ¿no? Yo digo, una bonita memoria de aquellos tiempos, porque inclusive muchos me decían que yo, a pesar de que era alto ya, dicen que yo tenía el ritmo de 2 tiempos a la hora, por eso hacía todos los goles cuando era córner o tiro libre, me enviaban allá, me ponía al medio y yo saltaba. Dice que a la hora que saltaba yo tenía el doble ritmo igual que Chumpitaz, ¿no? O sea, pues gol. No había quien, todos eran bajos. Es decir, aparte de la altura física normal que usted tiene, aparte el impulso ya era inalcanzable. Pues es que siempre íbamos a correr, a saltar, y nosotros nos subíamos tempranito, todas las escaleras del estadio, bajar 10, 5, 15 veces también a veces, 2, 3, 4, 5 vueltas al estadio, hacer la gimnasia, las ranas, las cunclillas, que después cuando mi hermano entró a la escuela de la policía, vino con la comunicación, eso, enseñándole a sus mismos maestros que eso no se hacía, que eso hace daño a las piernas y que por eso era que muchos sufrían después de las rodillas. Entonces se prohibió de que hagan esas de las ranas, ¿no? Por eso que nunca debe de hacerse, hace mucho daño a la cintura. Buen dato. Pero usted también tuvo otro honor. Siendo estudiante de cuarto de secundaria, le dan la jefatura de los policías escolares. Sí. Era poco común que un alumno que sea de cuarto de secundaria tenga esa responsabilidad. Exacto, tenía que ser de quinto y esto fue a que el alumno que había sido elegido como jefe de la policía escolar, un señor de quinto año de secundaria, un día estando en la hora de recreo,
llegan sus padres de él y trató de esconderse, entonces el regente lo llamó, hicieron todo un acto ceremonial frente a nosotros, ¿no? Porque el papá hablaba y el regente le decía que baje la voz, y en fin se lo llevaron, el padre hasta lo empujaba contra la pared, y como diciendo, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y a nosotros nos asustaba, ¿qué has hecho? ¿Habrá matado a alguien? ¿Habrá robado? ¿Le habrá pegado a alguna persona? Y a las finales se lo llevaron y se fue, y averiguando una semana después de esto me llaman también a mí para el regente, y en plena sesión, porque en reunión de todos los lunes que se hacía, cuando uno llegaba se cantaba el himno nacional y marchábamos, desfilábamos toditos. Entonces a la hora que iba a desfilar la policía escolar, dice, me llaman y me dicen, señor Oscar Belic, desde hoy día usted está designado para jefaturar la policía escolar. ¿Y qué había pasado? Que este señor había embarazado a una niña y el padre lo estaba obligando a que se case y que vaya a trabajar, ya no iba a estudiar. Y ahora lo he visto siempre en la pesca para hasta ahora. Y dígame, ¿y cuál era la función principal de un policía escolar en ese tiempo? En el tiempo de la policía escolar... Jefe me refiero. El ser jefe, mire, teníamos que, primeramente, en los eventos, antes había muchos eventos en los estadios, en otros colegios también, porque fuimos los primeros, el Colegio Pardo, nos llamaban para que llevábamos el orden dentro del estadio, de que los jóvenes estén bien sentados, no se estén empujando, no se vayan a caer los niñitos desde arriba hasta abajo. Y yo me encontraba con que era menor a los que estaban en quinto año. Yo conocía pues a un señor Iraola, Roja, chaval, usted a pararlos, estos señores, yo iba a decirle algo, me metía un empujón más bien. Entonces, qué cosa, en un día no podía dormir y pensando en estos señores, porque había unos que levantaban pesas, allí se hacían y eran, por ejemplo, Grimaldi, y esas personas tenían unos cuerpazos, y le digo al capitán Sumari, tengo problemas con eso porque me hacen quedar mal delante, si vamos a otro colegio también a poner orden, porque nos pedían que vayamos a poner orden, dirigíamos el tránsito cuando la policía era el 30 de agosto. Aniversario. Su aniversario. Entonces, si habían cursos, desfiles, los colegios también salíamos nosotros, porque antes salían unas guaripoleras y teníamos que ir escoltando a las guaripoleras para que ningún chico se acerque a tocarlas ni nada. Entonces con ese respeto avanzábamos y resulta que bueno, yo le digo al capitán Sommer, tengo un problema con esto, son unos mangazones, le digo, y mire dónde provienen todavía. ¿Y qué quiere? ¿Qué puedo hacer? Me decía. Y yo le digo, y yo le escuchaba a mi papá decir siempre, si no puedes con tu enemigo, únete a él. ¿Y qué quiere decir? Que ¿por qué no lo pone usted de policía escolar a ellos? Y los llamaba, los convencía. ¿Y por qué quisieron entrar a la policía? Porque muchos querían entrar a la policía escolar porque cuando la policía escolar salía en los desfiles, todos los colegios, las mujeres solo corrían, saltaban, ¡bravo! No nos saludaban, nos querían tocar como dioses y nosotros teníamos que ir ahí bien serios con nuestro casco de yeso que antes nos ponían, nos hacían hacer. Y esa es una de las anécdotas en que como policía escolar las gocé, las pasé. Fui también, participé también, de ahí fue que empecé a participar en tiro, porque a partir del cuarto año nos llevaban a donde está ahora el tanque de agua, ahí en la curva de Larán. Ahí entre eso hay unos cerros que tapan y hay un canchón como que si fuera un estadio. Y ahí nos llevan a hacer tiro con el fusil Mauser, teníamos que ir cargando tremendo. ¿Se iban en caminata ese? En caminata, y caminaba cargando ese fusil que ¿Cuánto más o menos pesaba? Más o menos? Pucha, debería pesar 8 kilos, pues a 9 kilos, pero Llevarlo ahí, dolía aquí, claro. Ir y venir a pie. Ir y venir a pie, y ahora para disparar te golpeaba, no, bueno, yo sí me llevaba, sabía cómo golpeaba, y me agarraba, porque a veces a todos los alumnos nos mandaban a hacer que cada uno lleve 2 motas, ¿no? Antes la pizarra se borraba con la mota, entonces yo me chapaba 2 cojines de esa mota y me lo... Para que amortigue. Entonces yo disparaba, y en esas, en quinto año, ya yo aprendí a agarrar más el bull, que entonces, por las formas que yo había llevado también como brigadier general en quinto. Ese aspecto importante. Usted también no solamente ha destacado en lo que hemos hecho ya referencia, sino que también usted
otro honor más a su vida, ser brigadier general del Pardo. General del Pardo, ¿no? Era pues algo extraordinario, porque imagínense manejar un grupo de jóvenes que antes también eran muy fregados, por decir en términos que a veces utilizamos todavía, ¿no? Recuerdo, estaba yo en el aula, teníamos un profesor de inglés, Vicuña. Sí, Vicuña he escuchado. Y no escuchaba, no hablaba muy bien el castellano, pues. Y entonces, no quiero decir su apellido de este chico, pero siempre le decía, Vicu, Vicu, hasta que un día él se da cuenta quién era y le dice, ¿por qué me llamas Vicu? Y casi le metió como su golpe. Y le dijo, profe, pero Vicuña en inglés, ¿cómo se dice? Le decía, Vicu, le inventó y lo botó. Lo botó una semana del colegio, antes nos sacaban del colegio así, con esto nos botó. Y este chico regresó a la semana siguiente y entra a clases y lo ve a él nuevamente que estaba dando sus clases. Oye, llevó un revólver. Y ¡pam! Tiró un tiro al aire y antes los techos del Pardo eran madera, claro, y cayó un tierral. Otra vez botado ya medio año ese muchacho, pues. Entonces, como brigadier general tenía que estar yo al tanto de muchas cosas que sucedían. A la hora de recreo no podía salir a divertirme, sino pasear por todo el colegio, que no se estén peleando, que no se estén metiendo a los baños. A veces ahí en los baños comenzaban a jugar con el agua, salían todos sucios, en fin, a tirar trompadas también, porque había el corte para la salida. Y entonces yo también la pasé. En una oportunidad estaba como brigadier general y vino uno y me dijo, ¿por qué eres el brigadier general? ¿Qué te has creído? Y se me... Lo retó. Sí, me puso insolente, el dedo. Y todo el mundo me miraba y decía y pensaban que yo no iba a hacer nada. Ya corta la ley, pero los dos solitos, ¿ah? Y la cosa es que cuando yo salgo de clases, fui atrás del camal y estaba todo el colegio. Concentrado el público. Y antes estaba prohibido de que cuando comenzaba uno a trompear y si te caías, no se pegaba en el suelo, había que levantarse. Pero entonces tenía a sus amigos que cuando yo comencé a correr midiéndole, me estaba sacando los galones eran de lata. Esos galones que informaban, digamos, en qué año de estudio ibas, ¿no? Tenía los 5 galones y eran de lata. Entonces estaba sacando y ¡pum! Me empujó, me cortó. Y entonces yo comencé a correr así y de repente me ponen el pie así y caí al suelo. Y se me tiró encima y comenzó a darme, pues. Iba rompiendo todas las reglas. Todas las reglas porque sus amigos sabían que se habían metido, lo habían tomado y ahí lo estaban. Me lo volteé, le di un puñete, me paré y cuando él se estaba levantando le metí una patada acá, lo privé. Quedó privado. Pero calladito, el regente era compadre con mi papá, así que dijo, ya no lo vuelvas a hacer, ¿cuánto, no? Si no hubiera estado... Ahí se ganó más el respeto para el cargo y todo, pero también usted era muy respetado cuando ya existía en esos tiempos quienes trataban de ir por la chica del Santana. Oh, sí, eso era, pero una cosa muy pensante dentro de los maestros, ¿por qué no ha venido fulano, mengano? Y después llamaban por teléfono del Colegio Santana que había un grupo de 10 alumnos ahí en la hora de recreo que estaban molestando a las chicas, que le tiraban piedrecitas, que le tiraban una serie de cosas, que le gritaban. Entonces me llamaba el regente, me hacía salir de clase, me decía, anda, pon orden allá que dice que hay unos 10 alumnos. Y cuando ya me veían llegando una cuadra antes, se disparaban, ¿no? Nunca ya se portaban. Porque ¿qué teníamos antes? Mire, por ejemplo, si alguna persona, yo me ponía a la hora de entrada de ingreso y si se sacaba la Cristina y la aventaba así por la reja para que otro se la ponga porque se había olvidado y yo lo divisaba, lo único que hacía era quitarle su cuaderno y el cuaderno se lo llevaba al regente, ha cometido esta falta. Entonces a la hora de salida todos salíamos desfilando, todos los colegios, todos los salones y llamaba fulanamente y lo hacía pararse a su costado. La salida era 5 de la tarde. Y a él a estos chicos, lo dejaban hasta las 8 de la noche estudiando en un salón. Ni un padre se quejaba ni reclamaba nada porque se iba con una nota que se había portado mal y que se había quedado allí estudiando hasta tarde. Era muy, muy seguro esta acción que hacían los regentes, los auxiliares, ¿no? Así es, amigos de Semblanzas, estamos dialogando con Óscar Héctor Belit
Bailetti, un ciudadano de la provincia de Chincha que ha vivido importantes épocas de la historia de nuestra provincia y ya lo estamos nosotros conociendo a través de los relatos, de las anécdotas que nos ha dado a conocer. Y siguiendo, don Oscar, en esto de estudiante del Pardo, usted era campeón de tiro y eso también le sirvió para que en la época de la famosa IPM, Instrucción Premilitar, usted también sea reconocido. Sí, sorpresivamente me llamó mucho la atención que en una oportunidad llegaba el teniente Picuaga, me llamó y pensé que me estaba llamando para ver sobre las armas, los Mauser que nos habían regalado en aquella época el ejército, que lo había gestionado el general de Anderas, que era chinchano, que también gestionó 2 ómnibus para el colegio. En la época en que el Pardo tenía sus ómnibus. Claro, y tenía yo a cargo esos fusiles también, y yo dentro de todos los que había revisado, uno de ellos no había sido perforado, y ese lo usaba yo. Y yo de las cajas que se llevaban al concurso, las exhibiciones de tiro que hacíamos, me cogí una caserina de 5 balas, las balas son una tremenda bala, y yo cuando salía a desfilar yo salía con el fusil cargado. Y cuando él me llamó seriamente, pensé y me llevó a la dirección, pensé que era por eso. Pero él todavía no sabía de eso del fusil que yo cargaba y era peligrosísimo. Imagínense usted, yo íbamos ahí, si pasaba algún problema y yo disparaba, ¿cómo hubiera sido, no? Y encontré a una señorita que había llegado del colegio Leoncio Prado, que la habían encargado a ella, porque también trabajaba en el ejército, y me sorprendieron entregándome una diploma que hasta ahora la tengo allí, el sol radiante de oro, y me pusieron el sol radiante, una medalla de oro muy bonita, muy elegante, por ser el mejor estudiante y campeón de tiro a nivel nacional. A nivel nacional, pues. Sí, y por eso era premiado, que dice que ese premio lo hacían a una sola persona a nivel nacional, ¿no? Mire el hecho que me llenó de gloria y que todavía lo tengo como recuerdo, que cuando fue la fiesta de la promoción de oro, porque yo soy de la promoción de oro del año 1968, llegué con mi medalla y me pusieron otra condecorándome, porque yo ¿qué había hecho? Había hecho participar a un grupo de alumnos en el Congreso, porque se escogían a los estudiantes, quisieron ellos probar cómo se podía escoger a los 130 parlamentarios escolares. Y a Chincha no lo miraban pues ni por acá ni por allá, pero como yo tenía amistades en que mi hermano era de la Escuela de Instrucción y Doctrina, me contó y me dijo, entonces yo pedí que se nos considerara. Y de acá con un especialista del colegio, del Augel, no recuerdo su apellido, que es muy creo que fue él, pero era bien reconocido, le dije por favor me ayude a preparar este equipo. Y cuando nos vieron llegar a lo de Chincha, decían que eran los tremendos colegios de Lima. Oiga usted, señor, qué tal presencia de nuestros jóvenes, y le comencé a contar la historia de Chincha, de dónde veníamos, cómo era la historia del inicio, de la época de los incas y todas esas cosas, y que Chincha cómo había crecido en base a eso, ¿no? A la gente que había llegado después, dentro de ellos había llegado mi abuelo, de parte de madre, vino de Italia, vino con ganado, vino después de Francia, mi abuelo también que era médico. Entonces con ellos yo conocía la historia de cómo trataron en Chincha y logramos que ellos entren a las comisiones, ¿no? Y a la siguiente oportunidad, en el año 68, perdón, en la bodas de oro del Colegio Pardo, le dije al director, oiga, le he pedido, que mande 10 nomás, llevamos del Colegio Hoja Redonda, mire, y a un joven Chávez que se apellidaba del Colegio Pardo, ganó la presidencia del Congreso de Escolar. En rango, en el máximo rango. El máximo, le ganamos a todo el Perú. Entonces, Chinchano y Pardino. Chinchano y Pardino. Orgulloso de que yo haya llegado con eso y presentando, también me condecoraron ahí en el colegio, ¿no? Por mis años de estudios y todo lo que había tenido
Para terminar, vamos con esto del Pardo, que hay muchísimo que hablar. El Pardo tiene un himno que en un primer momento, o por lo menos en los primeros momentos, fue grabado en aquellos discos de 45 revoluciones por minuto que existían, y algunos han de tener el privilegio de tenerlo todavía como una colección muy valiosa cuando tenían que hacerlo escuchar en los tocadiscos, pero pocos saben que la voz que se escucha ahí es de Óscar Belit. Sí, sí, efectivamente. Yo también dentro del colegio era el presidente de la peña artística. El señor Juan Ábalos, que era el profesor de música, el que dirigía la banda también del colegio, siempre nos invitaba a la hora de recreo a que vayamos, y con su piano nos iba enseñando, ¿no?, las notas. ¡Ah! ¡Ting, ting! ¡Ah! Y entonces nos iba enseñando a cómo modular, y él había visto en mí que tenía una potencia en la voz, y hacía 4 o 5 nos fuimos conformando un coro. Y después tuvo que hacerlo más grande porque la Miss del colegio Santana hizo un coro hermosísimo, pues, ¿no? Y a veces había que hacer concursos de coros y tallarnos con ellos, teníamos que también hacer un esfuerzo. Y resulta que habían buenos cantantes jóvenes que cantaban muy bonito. Y estando en clases, entra el regente con 2 personas más y dice, por favor, el señor Óscar Belit, o al alumno Óscar Belit, que venga un momentito. Salí, y después fueron a 2 salones más y sacaron a 4 o 5 personas más. Dentro de ellos también fue mi hermano Héctor. Y nos llevaron al salón de acto y no sabíamos para qué era. Cuando en eso entra toda la banda de músicos, y allí divisé al profesor Juan Ábalos con su hijo, uno que le decían Pipa, que era uno de los que siempre hacíamos nosotros en las fiestas del colegio. Hacíamos veladas, lo hacíamos en el cine o lo hacíamos en el salón de actos, y él grababa, eran unas así como las cintas de embalaje, ¿no?, pero más angostos, así eran para grabar, que daban vueltas y vueltas, y lo vi que él estaba instalando eso. Y después nos dice, nos tenían sentados, y después dice, ya, Sutano, Mengano, vengan, suban. No nos dijeron hay que dar un ensayo ni nada, directo. Usted póngase adelante, me dijeron que me ponga yo cerca más al micro y los otros más atrás. Y entonces vamos a grabar nuestro himno del Pardo, que va a quedar para toda la historia. Y entonces empezamos a cantar, y ahí cantamos hasta la segunda estrofa, y no la sabíamos. Y la voz, pues, que más se siente en ese disco, soy yo, es mi voz, ¿no? Que tampoco muchos no saben cómo fue grabado ese disco, que lo tienen en su casa, algunos lo ponen en Lima, siempre que recuerdan al colegio, algunos todavía tienen, ya lo han pasado a cintas, a USB, pero es hermoso nuestro himno, ¿no? En efecto, característico del colegio Pardo, el actual JPB. Pero usted, Óscar, también fue regidor provincial, y por ejemplo nosotros estamos acá haciendo esta grabación en el Parque de la Madre, al frente tenemos la avenida Fátima, y usted como regidor gestionó esa obra que no le costó ningún sol al municipio. Sí, esa es otra anécdota muy interesante, muy bonita, algo parte de mi vida. Siempre el padre Santiago me enseñó, me decía, cuando necesites algo y que tú solo no puedas hacerlo, dirígete a la Divina Providencia. Pídele a la Divina Providencia que te ayude, no te va a dar el dinero en manos, pero te va a dar la forma de cómo conseguirlo. Entonces yo veía que esta avenida la habían dejado con huecos de haber instalado desagüe y algunas instalaciones domiciliarias que les habían puesto desagüe. Entonces el alcalde anterior había hecho la obra, pero no había considerado lo que era el asfalto. Y la forma de hacerlo, pues decía, ¿cómo?, ¿no? Hasta que me ponía a orar, pensaba, y en una oportunidad me vine a supervisar la obra de Ildefonso, cuando vi que era una obra inmensa, pues, y estaban canalizando inclusive la seca. Dije, caramba, acá hay buena inversión, y conversé con
¿Contratista? Con el contratista, el personal que estaba ahí, me dijeron fulano de tal es el ingeniero, y le digo, mire, yo pertenezco a la parroquia Fátima y ya está finalizando mi periodo, y usted sabe cómo es la gente, le dije, yo realmente también me quedaría muy mal, a lo mejor que me digan, oiga, estuviste ahí, pero ¿qué has hecho por nosotros, no? ¿Qué hiciste por acá? Entonces, conversando con él, le pedí que por favor, si pudiera taparme esos huecos, pasarle un poco de asfalto que sobre de ahí y taparme esos huecos. Entonces, él me miró y me dijo, regrésate, date otra vuelta, y bueno, me hizo esperar como una semana y esa espera ya había subido de precio, pues. Digo yo le digo, ya no quiero que me tape los huecos, Que lo parse. quiero que me puede recapear por favor todo, porque va a quedar feo igualito. Entonces pensando, me dijo, habría que hablar con el alcalde, pero si usted es el dueño, ya usted ha ganado la licitación, de todas maneras, hacer su conocimiento, hágalo. Entonces, luego me llamaron un día que estaban asfaltando acá, que estaban parando el tráfico y comenzaron los dos lados a asfaltarlo, a recapearlo. Me emocionó, lo fui, lo busqué, no lo encontré, pero después a los 2 días lo fui a buscar y le digo, no está, me dijo, pero dame su número, quiero agradecerle. A mí me enseñaron, y siempre soy así, de que cuando pido un favor, regreso a agradecer. El padre Santiago me había enseñado, me había dicho, mira, ¿cuántos niños con su mamá, su papá, vienen a hacer la misa, a rezar porque se van de viaje al Cusco? Y ya regresaron. ¿Alguno ha venido a misa? ¿Alguno ha venido a agradecerle a Dios que les ha ido bien? Ninguno. Aprende, hijo, a agradecer. De ahí siempre se me pegó. Todo lo que yo pedía, iba y agradecía. Entonces fui a agradecerle y me dice, qué bien, caramba, nunca ha venido nadie a agradecerme algo. ¿Está usted feliz? Todo, no, le dije, ¿cómo no va a estar feliz? Y le digo, lo que pasa es que mire, la obra que usted ha hecho, la van a malograr unos carros y motos que entran a dejar alumnos al colegio, al pasaje en la Madre, y por el otro lado que ingresan también los alumnos al colegio de San José. Y esa tierra que hay ahí va a salir a su pista y va a quedar toda la vida sucia, se va a ver feo. Usted no podría pasarle una yapita ahí, una yapita. Se rió, no me dijo nada y después a la siguiente semana vi que estaban colocando eso, ¿no? Y una vez que terminó todo, ya le dije al señor alcalde, pues señor alcalde, ¿ha visto? Sí, me dijo, saliste con tu gusto. Bueno, hay que pedir, pues no, el que no llora, el que no mama. Ahora vengo yo a llorarle a usted, pero a mí, dijo, ¿y por qué? Mire, le digo, lo hermoso que ha quedado bonito y el Parque de la Madre está todo descuidado. Todo manchado con pinturas, cosas ilegibles ahí, cosas que no se pueden ni decir. Y hay unas piedras nada más que han puesto como caminata para cruzar, uno se dobla el tobillo. ¿Y qué quieres? Le digo, yo sé que hay ahí en el depósito, pues hay cantidad de adoquines que se los están llevando, pues de poquito en poquito se los van llevando. ¿Por qué no los coloca allí en la avenida? Y una buena iluminación, porque está muy oscura. Bueno, dijo, ya voy a verlo, dijo, voy a hablar con fulano, sultán. Y no se olvide por favor de las bancas también. ¿Cuáles bancas, mijo? Como las bancas que también están botaditas ahí, que se han sacado de la Plaza de Armas. Que esas bancas yo tengo una historia, le digo. Bueno, la cosa es que también logré conseguir que se haga todo esto, ¿no? Con estas bancas. Ahora están sus empedrados, sus bancas que pertenecieron a la Plaza de Armas de Chincha. En realidad está mucho mejor pues de lo que estaba hasta antes de su pedido. Así es como yo le decía al señor alcalde, mire, si usted arregla algo, queda muy elegante, bonito, bien pintado, una buena iluminación, pareciera que el fumón, el resentido, se corre de ese sitio. No le gusta la luz, no le gusta la limpieza, se va. Y mire cómo los vecinos mismos a veces hasta lo cuidan, ellos mismos vigilan, supervisan, ¿no? Entonces, y veo la banca que me enorgullece, pues, de lo que le contaba sobre esas bancas que también tenían su historia, ¿no? Que es a mi tío que cuando había sido su prefecto, diputado, se había declarado en cuarentena un barco que iba con destino a Chile con una serie de cargas y un alcalde de Chile había adquirido estas bancas para su plazuela. Pero como ya había pasado mucho tiempo
parece que el compromiso que tenía él con esa personalidad, esos vecinos allá, se había cumplido el plazo. Entonces ya él ya no sentía ánimo en que lleguen o no lleguen. Y mi tío, en la visita que fue para tratar de apoyar y ayudar a esa gente que estaba enferma, llevarles alimentos, que le atiendan bien, que le lleguen medicina, como todo diputado, estamos buscando que llegara al pueblo, en fin. Y se da cuenta de estas bancas y pregunta de quién era, de dónde eran, cómo procedían. Y se puso en contacto con el alcalde de Chile, no recuerdo qué ciudad era, y entonces él se las compró, pagó 12 soles 20 por cada banca. Fueron las que estuvieron por mucho tiempo en la plaza. La Plaza de Armas, muchos años estuvieron ahí, 12 soles 20, mire usted. Interesante el dato que nos da Óscar Belit Bailetti, con quien estamos dialogando el día de hoy para Semblanzas, aunque el tiempo ya nos está quedando cortísimo, don Óscar. Usted tuvo una dicha, otro honor de lo que hemos ido hablando a través de esta entrevista. Usted fue un partícipe directo de la exhumación y traslado de Melchor a Saravia Atasaico. ¿Cómo no acordar de eso es sentir en mí, no un honor quizás, sino un sentimiento muy ligado a mi señora, a quien amo mucho. Y digo, eso fue un regalo también de parte de él, porque cuando se llega para hacer los estudios para la exhumación, que primero era el primer paso para pasar de sierva a la beatificación, llevar el féretro de el cementerio a Santo Domingo, ¿no? Abrirlo ahí a ver en qué situación estaba y todo lo demás. Bueno, se reunieron todas las autoridades presididas por el padre Jorge Cuadros, que venía representando al Vaticano, y él mencionó cuáles eran las pautas, la forma que tenía que hacerse y que había que haber mucha seguridad en estas cosas y mucha seriedad en lo que se iba a hacer. Entonces se propusieron, todos se miraron la cara, y como yo había estado trabajando en lo que era sacar a serenazgo en Chincha, quería sacar a serenazgo, yo capacité a todos los jefes de los distritos en seguridad ciudadana, porque yo venía de mis cursos que había hecho de seguridad ciudadana. Entonces estaba Aníbal Ullo, estaba el señor Luis Céspedes, y entre ellos Ítalo Mórtola, estaban conversando y se preguntaban quién, y entonces dicen, ¿y por qué no lo escogen al señor Belí? Él es especialista en seguridad ciudadana, él puede preparar toda la estrategia de cómo hacerlo. Entonces me encomendaron a mí todas esas cosas para que yo la haga, ¿no? Y fue otra cosa extraordinaria, oiga, lo que sucedió, vinieron canales de Lima, y yo lo primero que hice, le pedí las facultades y potestades de lo que yo haga, yo no me pregunten, que yo lo iba a hacer de manera secreta, de una u otra forma. A la doctora de la beneficencia, Buenaventura, me prestó 10 vigilantes bien elegantes para estar cuidando en la noche, para que no llegue gente, porque estaban siendo motivadas allá en Grosio Prado, que por qué a ellos no lo habían considerado también como descendientes de Melchorita o parte de la familia de Melchorita. Entonces yo le decía, pero si todo el mundo acá se apellida Saravia Atasaico, y acá ya hace 2 años han hecho un seguimiento y han escogido a 2 personas, las más cercanas y las más antiguas. Entonces eso fue lo que yo tenía también, que hice firmar el pergamino a estas 2 señoras, y fue que le puse un tubo de aluminio aquí bajo el brazo a Melchorita cuando hice el cambio de cajón, que regaló una señora que no quiso que den su nombre, vino exclusivamente de Lima trayendo un cajón de metal. Y entonces, entrando al cementerio también, hice pasar en un momento, cuando vi que salió el féretro, estaba entero el cajón. No hubo necesidad de abrirlo allí, lo íbamos a abrir en Santo Domingo. Cuando en eso comenzaron, yo miro levanto la cara porque había un joven que se había subido a un poste, que estaba afuera en la calle, y lo veo pues ahí, y cuando lo miro al jovencito, comenzaron ahí un montón de palomas y comenzó así en círculo, y llamé a lo grabó ATV, ese círculo de palomas que estuvo ahí volando mientras estuvimos ahí exhumándola. Y yo había hecho ingresar una carroza con el cajón a las 8 de la mañana.
Pero el otro lo tenía yo desde las 12 de la noche. Entonces cuando la gente se hizo el cambio, yo puse el cajón en el que había entrado a las 12 de la noche y lo saqué por San Agustín. Y saqué el otro carro por adelante y todo el mundo corría adelante del carro, pasaba el algodón al cajón y decían que allá estaba bendito su algodón y no sé cuánto. Y ahí no iba el ataúd. No iba, y yo la traje por el otro sector, por el otro lado, ¿no? Y yo era el que venía ya atrás. Mire, le tenía miedo a los muertos y venía abrazando el cajón, el Chorita, gracias por esto, ¿no? Y yo dentro de mí decía, ¿y por qué tú mismo, quién ha señalado el camino? Y probablemente habría sido ella, ¿no? Porque ella murió en San José y pasó por delante de San José hasta que llegamos allá a la parroquia. Esa fue una anécdota muy bonita porque inclusive hablé con el padre Cuadros y le digo, el cajón está íntegro, lo puedo guardar porque podría volverse a pintar, hacerlo bonito y exhibirlo en su casa o en la iglesia. Sí, me dijo, pero cuando volteé ya estaba el padre Ítalo ya destrozando el cajón porque no debería quedar nada, ni un momento, nada, quería una seña. Por eso le saqué también, tenía ella dos de la Virgen del Carmen, 2 escapularios. Se los saqué, los coloqué en el cajón, tenía una acá colgada de la medalla de la Virgen Milagrosa. Entonces, cuando yo le quise sacar, tuve que abrirle la blusa. Ella, por eso le dije, nunca, ¿por qué la tienen ahí de negra en su foto? Cuando ella vestía su vestidito blanco y tenía su cinta celeste. Entonces, cuando yo le quito esto de la medallita, se rompió la tela de adentro y se me vino a la cabeza que ella era muy devota de San Francisco. Y ella cuando murió pidió que le traigan el hábito de San Francisco y se lo colocaron. Y antes de morir ella quería morir igualito así echada en el piso, en cruz. Y ¿qué hice? Aproveché y le saqué un pedazo de la tela y la metí en mi pañuelo y se la presté a mucha gente y dice que sí, le obraba, se la llevaron hasta Estados Unidos, pero mal hacía yo en estarla prestando, porque después así vino un retacito del tamaño que era, ¿no? Y también, bueno, serán cosas de Dios, porque yo recuerdo cuando yo todavía estaba en segundo de secundaria, mi papá, teníamos una chacrita en Grocio Prado y antes había que regarla y llevar en burro el agua, que del pozo comprar agua y regar las plantitas, y nos llevaba después a Melchorita. Y mi papá veía que marcaban el piso, marcaban la pared con nombres, recuerdo de fulano, de Virginia, Estados Unidos, te agradezco porque has sanado a mi hijo. Y entonces mi papá hicimos un tarjetero, que lo mandó a hacer al carpintero, y todas las semanas que yo llegaba, llenecitito de tarjetas de diferentes partes del mundo, de México, Estados Unidos, de China, que agradecían a Melchorita por haberles curado a su papá o a su abuelo, a su tío o a ellos. Ellos regresaban a ponerle la tarjetita agradeciendo el milagro. Y mire qué cosa más relevante, porque si yo hubiera tenido la ayuda del Espíritu Santo, algo eso lo hubiera guardado en alguna bolsa, ¿no? Y serían los documentos precisos para que Melchorita sea beatificada. Pero no, yo las llevaba y las botaba ahí en un saco de basura. Y todas las semanas era eso. Pero soy testigo fiel de que Melchorita sí hace los milagros, hace la ayuda cuando uno le pide, va a la hora, le visita, pero enseñarles, no hacerlo monótonamente. Cuando ya yo llego a que se le pone en su tumba al costado de la iglesia, la gente quería entrar a la fuerza, ya no se podía, no se hicieron colas largas, colas. Entonces habían 2 señoras que gritaban que he dormido acá 2 días, 2 noches y no me dejan entrar. Pero señora, mire, yo la dejo entrar y lo que va a agarrar es el mausoleo, ya está ella cerrada, tapada, es cemento. ¿Qué siente usted? Tengo un dolor acá, tengo el otro, no sé qué. Mire, péguese a la reja y yo le voy a pasar este pañuelo, mire, esto de aquí de Melchorita. Esta es su medalla y este es su hábito. Si usted tiene fe, ella va a hacer la voluntad
que usted quiere, pidiéndole a Dios como intercesora. Bueno, le pasaba, y cuando terminó todo, yo logro salir. Es él. Y venía corriendo un montón de gente, y ellas dos corriendo, la que no podía caminar, corriendo. Tuve que esconderme, o sea, mire lo que ya había hecho, había logrado de que Melchorita pues esté haciendo realmente el milagro. Entonces, cuando yo vuelvo a regresar en otro momento, cuando era la fiesta, que es siempre en enero y en diciembre, que llega cantidad de gente de otros sitios, les iban con sus flores, hacen cola, larga cola, y se van hasta la casa. Le digo, señora, ¿usted de qué hora está aquí? Me paraba frente a la iglesia o frente a la municipalidad. ¿De qué hora está usted acá? Yo estoy acá desde las 5 de la mañana. Yo vengo de Nazca. Le digo, pero mire cómo está su flor. Su flor ya está marchita, y cuando llegue usted hasta la casa para allá, ya va a llegar sin flores. ¿Por qué no se acerca usted ahorita y la pone allí a su tumba? ¿Qué? Ahí está Melchorita en su tumba. No, mi costumbre es la casa. Y a otro igual, oye, tu mamá falleció, ¿no? Sí. ¿Y tú dónde la enterraste? En Chincha. ¿Y tú le llevas flores, la pones en su cama en tu casa o se la llevas a su tumba? No, pues a su tumba. ¿Y cómo aquí no se la puede llevar a la tumba de Melchorita? Pero no, a veces no sé, las personas quizás ¿qué devoción puede ser esa? ¿No? Es costumbre. En efecto, es costumbre, y que también hay que luchar en ese aspecto. Bueno, don Oscar, ya que nos ha quedado cortísimo el tiempo, nos queda todavía, ya habrá momento para detallar más esto de la exhumación, que fue el 13 de julio del 2007. Sí. Y luego el traslado que se realizó el 14 de julio del mismo año, lógicamente. Habrá momento para detallar más de su experiencia valiosísima. Yo quiero agradecerle el que nos haya brindado la oportunidad de conocer algo más de su persona, y conociendo su trayectoria profesional, recoger datos históricos, personajes, hechos que les correspondió a usted experimentar como estudiante del Colegio Pardo, como integrante del comité de la comisión que trasladó a Melchora Saravia, entre otras acciones. Y nosotros de Semblanzas creemos cada semana estar contribuyendo a tratar de fortalecer esa identidad que debería tener todo chinchano, en el caso de nosotros. Gracias pues por esta oportunidad que nos ha brindado. A usted las gracias, verdaderamente me ha llamado mucho la atención que usted en un momento que nos encontramos me haya buscado para que me haga esta entrevista, que gustosamente sea de mucho agrado para los que le siguen continuamente, semanalmente, para que conozcan un poco más de cómo es Chincha y por qué hay que quererla y amarla. Y orar mucho por Melchorita para que no se confundan las cosas, porque dentro de esa familia también hubieron en momentos de crisis, ¿no? Yo tengo la suerte de tener el testimonio, la escritura que hizo Melchorita, que redactó en el hospital, donde ella, su parte, se le entrega a su hermana, y ahí está su firma y todo de Melchorita. Tengo eso guardado como un gran honor. Muchas gracias. Muy bien, amigos de Semblanza, de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy, cada viernes a las 8 de la noche, ahí batallando para tratar de dar a conocer todo aquello que caracteriza positivamente a la provincia de Chincha, su historia, sus hechos, sus personajes que difundimos a través de Chincha Web, Chincha Online, Realidad Regional ICA, Chincha TV, Canal 60. Gracias por seguirnos una semana más. Nos vemos el próximo viernes, siempre a las 8 de la noche, a través de Semblanzas.